sí, por supuesto, pero yo ya no. Aquí Segunda está diciendo que tiene que hacer las mismas vivas para las rondas campesinas, pero ha sido muy importante reconocer la labor meritoria, el coraje, el arrojo, la solidaridad de 10 valientes policías y de 4 personas que son policías con discapacidad, que están en discapacidad por su trabajo policial. Así que yo creo, Gino, que esto es importante, ¿no es cierto? Un cambio necesita líderes y necesita modelos y ejemplos. Muy importante. Ahora yo creo que es un reconocimiento no solo a 10 policías, Sino a muchos sino más. a los buenos policías, Exacto. que son muchísimos, cientos y miles. Exactamente. Y a través de ellos. Bueno, doña Segunda, las rondas campesinas comenzaron en Cajamarca en 1976, en diciembre. ¿Exactamente en dónde? En la provincia de Chota, en la comunidad Cuyumalca. ¿Y por qué surgieron así? ¿Qué necesidad había de formar rondas campesinas? Porque era interesante de formar las rondas, pues, porque es... ¿Habían problemas? Bastante vigiato y también con la violencia contra las mujeres. No había respeto a las mujeres. Yeah. Entonces, por eso estas rondas empieza a organizarse. O sea, las rondas también han servido para hacer frente a la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Claro, primero es muy bueno saludar a todas nuestras bases, al público que nos están viendo en todas las provincias, son 10 rondas. En nombre de la Federación de Rondas Campesinas del Norte del Perú, le doy un saludo a todos, especialmente, aunque adelantando por el 24 de junio, que es el Día del Campesino. Entonces, interesante es estas rondas campesinas de que ha demostrado la justicia, ha demostrado la autoridad que uno se hace en los propios caseríos, porque ya la vigilato era, ya no podíamos combatir, pero ahora ya es efectivamente casi a cero los ladrones en el campo. Ya no hay. Han logrado disminuir Dionisio, don Dionisio Coronado, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Cajamarca. Esta acción de las rondas campesinas, esta organización que comenzó en Chota, ¿no es cierto?, en un lugar de Chota, fue creciendo, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Fue creciendo? Buenas noches a todos los ronderos de la provincia de Cajamarca, para contestar a su pregunta, y realmente de que fue nacida esta organización, que es bastante importante por las zonas rurales, en lugar de Chota, y luego fue forjando hacia Cajamarca. En la provincia de Cajamarca viene renaciendo, organizándose esta ronda gloriosa en Puruay Alto, donde es un caserío, donde mucho sufría de abigeos, realmente de que... La policía no era eficaz en esa... no. Sí, claro que no hacía nada por aquellas personas que robaban, asaltaban a los vecinos, y ya se estaban llevando en el propio día, ¿no? Entonces, debido a eso... No solo de noche, sino a la luz. No solo de noche, por supuesto. En realidad la policía no llegaba a esas zonas rurales, o su presencia no ha llegado era y no llega hasta el momento. No llega hasta el momento. Sí. ¿Y cómo es el trabajo con la policía? ¿Se complementan las rondas con el trabajo policial? Entiendo que hay mucha tensión, mucha desconfianza. ¿A qué se deben estos problemas? Sí, por supuesto, es que la policía le entiende mal. Y por eso es que a nosotros, a los ronderos, cuando le cogemos a una persona de mal vivir, por supuesto con más en la mano, ¿no? Entonces, las personas de mal vivir son bien vivos, bien activos, y entonces ellos se van conversa con parte. Y claro que no todos los policías son malos, pero sí, hay algunos que se dan, pues, ¿no? Y se coluden con los abigeos. Por supuesto, se coluden con los abigeos. Eladio, sí, eso es importante, sí. A ver si Eladio nos puede comentar, seguir comentando este punto, ¿no? En Chota. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esta ausencia de autoridad? Como dice Gino Costa, ¿es que estaban muy lejos, no llegaban a las zonas, o estaban ahí y no había una buena relación? Porque hemos visto que se da una amnistía para ronderos que estaban detenidos por haber sido acusados, ¿no es cierto?, de abusos. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches, don Eladio. A la amable audiencia de Canal 7, que permite, a nombre del Comité Provincial de Ronda Campesina y Urbana de la provincia de Chota, saludar a todos mis hermanos ronderos, y esto nos está permitiendo llegar a cada uno de ellos y así sensibilizar a nuestras autoridades para que hagan un reconocimiento a esta organización que surge por necesidad propia del campesinado.
Exactamente hace 25 años se produjo un acontecimiento extraordinario. El 29 de diciembre del año 1976, en la estancia de Cuyumalca, hoy Centro Poblado Menor, se organiza la Ronda Campesinas para hacer frente al abigeato, porque coludidos con las autoridades locales, como es la Policía Nacional, el Poder Judicial, trataban de marginar a los campesinos. Entonces, incluso no respetaron ni los bienes de un centro educativo 10386 de Cuyumalca. Los abigeos. Los abigeos. Los abigeos se robaron. Entonces, frente a ese terror que vivía el campesinado, surge esta idea de 10 valientes ronderos a cuidar los bienes patrimoniales del centro educativo, y eso de una forma espontánea, y ven que eso es alternativa para frenar esa clase de abigeatos, se va expandiendo, ¿no? Gino, nos han dicho que han disminuido enormemente los problemas de seguridad, el abigeato. Es cierto, en estos 25 años. ¿Cuántos ronderos hay hoy día en Cajamarca? Y ronderas. Hoy somos miles de ronderos, ¿no? En Miles, el departamento de Cajamarca, miles, sí. Miles. Sí, miles de ronderos. Y también el norte, en Huaraz, ¿no? También hay rondas En campesinas. todos los departamentos del Perú, ¿no? Ya, y se ha logrado disminuir efectivamente la incidencia del abigeato. Sí. Por eso nosotros ahora más bien lo decimos a todos los parlamentarios que nos aprobarían más pronto la ley de las rondas, porque para nosotros la máxima autoridad es las rondas. Y también lo pedimos a la Fiscalía y al Poder Judicial, al Ministro de Justicia, al Ministro de Agricultura, que firmaría un convenio con el gobierno donde que pescando a los rateros, sea de la ciudad o sea del campo, que lo tengamos, que nos permita la ley detener esa gente maleada, nosotros para educarlo en trabajo, sembrando plantas nativas, mejorando las carreteras, porque si no, nunca esta gente se va a educar, porque se lo llevan a la policía, ahí lo detienen. Después, con más gusto, se van de nuevo a robar. Y esto no es cosa correcta. Es importante decirles a nuestros amigos y amigas que nos ven que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado, ratificado por el Perú, plantea justamente la justicia comunal, la justicia de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y está también en la Constitución, ¿sí o no? Sí, es importante. Creo que es importante hablar de estas cosas para que se conozcan, ¿no? Sí, así Que es. no es solamente una idea de las rondas, sino que también es un convenio del país, ¿no? Por eso es importante esta ley de rondas que se apruebe. Ojalá si lo permitieran un poco, para que nos permitan administrar nuestra justicia ya en forma legal, y por supuesto que nosotros no somos violentos. En nuestras justicias le formamos, o sea, se hace debido cómo le pertenece a cada uno de ellos, de acuerdo cómo hagan sus faltas, ¿no? Pero esto ya está reconocido en la Constitución. La Constitución Sí. reconoce el derecho que tienen las rondas de sí, por supuesto. aplicar pues Que las eso no es- costumbres, ¿no? no es- sí, Al toque no se- Siempre y cuando Sí. estas no violen los derechos fundamentales. Y entiendo que este es uno de los problemas con la policía. La policía percibe que las rondas a veces Claro, al toque no se- exceden estos límites. Y ustedes perciben que la policía no cumple con su función y a veces se colude con... Claro, yo he porque conversado esto con Nos las acusan que autoridades somos policiales. secuestradores. Así es. Al final es todo mentira, las rondas no secuestran, sino lo que más le dan validez es a la mentira, y se van a un rondero, lo acusan por secuestro y después a la cárcel. Ahí desmoraliza la policía a la ronda. Nosotros quisiéramos... En lugar de que vaya a la cárcel Claro, el abigeo, así es. termina el rondero preso. ¿Qué termina piensa- el rondero preso. qué- Más bien nosotros pidiéramos de que estos señores no lo deshagan, lo que las rondas conocen el mismo sitio y hace la justicia, y la policía viene de nuevo en juicio. Entonces la policía no debe desconocer lo que hace la ronda, porque la ronda conoce al ladrón, al borracho, al violador. Entonces, de acuerdo a su delito, lo que se hace la justicia, en una forma general, todos, chicos, mujeres, hombres, jueces, ahí está, por ejemplo, tenientes alcaldes, hay un montón de ¿Jueces de autoridades. paz Claro, trabajan con jueces de ustedes? paz, sí, en Sí. varios ¿Son sitios. de la propia Sí. ronda también? Sí, son ¿Surgen de la las propia rondas? ronda, sí. Sí, que sí hay que aclarar eso de los jueces de paz, de que no en todos los centros poblados, en los caseríos donde existan esos jueces de paz,
no se creen ronderos, ¿no? Pero son pocos. La mayoría son ronderos. Son ronderos. Eladio, la amnistía que se dio, esto es algo importante, ¿no? Porque hubo muchos problemas y habían muchos ronderos detenidos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. sí. ¿Podemos comentar esto? Efectivamente, los ronderos, como usted sabe, sus objetivos son controlar el abigeato, luchar por lograr la paz y el desarrollo social, y ha contribuido grandemente en la pacificación del país. En la lucha contra el terrorismo. En la lucha contra el terrorismo. En el norte del país, por ejemplo, la existencia de las rondas no ha permitido el ingreso del terrorismo, de Sendero Luminoso, MRTA, ni tampoco del terrorismo de Estado. Entonces, pero sin embargo, el Estado no ha apoyado a esta organización. Los diversos estados que han ido pasando no han apoyado. Los gobiernos no han ido apoyando a esta organización, que es justa aspiración del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley de la amnistía ha caído bien a los ronderos. ¿Cómo por fue? el hecho, ¿Cuándo fue? Para que se enteren un poco. El año pasado, ¿no? Las bases se están recién conociendo. Nosotros como dirigentes estamos alcanzando a las bases esa ley, y realmente el resultado ha sido positivo por el hecho de que muchos dirigentes ronderos eran presos y ya han salido. Muchos eran procesados, esos procesos ya han sido archivados. Entonces es un alivio, ¿no? Pero, sin embargo, los ronderos ahora necesitamos una nueva ley, ¿no? Para que, donde se trate de reglamentar, ¿no? el artículo 149 y el 139 de la Constitución, y también el artículo del Código Penal, el 444, donde fomenta la delincuencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos una ley que permita desarrollarse. Los ronderos, realmente el campesinado organizado promueve desarrollo. Si bien es cierto, en un primer paso se organiza para controlar el abigeato, la delincuencia y luchar contra la injusticia. En un segundo paso, también se da cuenta que los pobres sí están en la capacidad de solucionar los problemas de los pobres, ¿no? Tienen con la capacidades, ¿no es cierto? cierto? Con la justicia rondera, de acuerdo a la costumbre, al derecho consuetudinario, ¿no? Y de luego el tercer paso es el desarrollo integral y sostenible de los campesinos. Sí. Segunda, por ejemplo, además de rondera, es banquera. Sí, y además tiene mucha plata, ahí donde la ves. Mucha plata, y viaja plata por todo el mundo. Sí. Contando un poco por el dinero y también por... Eso es un convenio con el banco y luego trabaja los ronderos, ¿no es cierto? Le prestan plata a los ronderos. Sí, pero además tiene 2 días de vida de que nació una cooperativa de socios de los ronderos. Ya tenemos los 4 comités que van a vigilar, van a supervisar, es el comité de administración, para que este dinero vaya caminando para todos los ronderos. ¿Y pagan los ronderos? ¿Son buenos pagadores? Sí, son buenos pagadores, sí son, pero al mismo tiempo también se presentan gentes egoístas y que le dicen no devuelvas porque la plata es de la segunda, donaciones de los países extranjeros, pero totalmente es falso. Segunda, perdona que te interrumpa, hay una cuestión final que nos gustaría en estos 2 últimos minutos de esta secuencia. ¿Cómo mejorar las relaciones entre las rondas y la policía? Sí, para mí lo veo que mejorar las rondas y la policía, como le digo, es firmando un convenio, tanto los ronderos como los policías y como el gobierno, porque creo que eso es lo más interesante para que estos abigeatos o estas gentes maleadas en todo nivel, pues se vayan corrigiendo y ya no sepan dónde ir a quejarse. ¿Un convenio a nivel nacional o un convenio a nivel por nacional? departamento? Para mí es a nivel nacional. ¿Qué piensan ustedes? A nivel nacional, por supuesto que esto se viene, esa corrupción de aquí los hombres y mujeres, por cierto, de mal vivir, es a nivel nacional, ¿no? Y ¿qué pasa de que ahora, por ejemplo, en los campos rurales, por las organizaciones ya no hay abigeos, pero hoy están en las ciudades. Entonces, en las ciudades nos dicen que los ronderos no debemos interrumpir, ¿no? Porque ahí está la policía. Pero entonces, por eso que nosotros necesitamos insertar con la policía y para de esa manera trabajar con ella. Sumar fuerzas. todos los esfuerzos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Lima, por ejemplo, y en otras ciudades del país, creando juntas vecinales que son para la ciudad lo que las rondas son en el campo, que es la población organizada trabajando en favor de la seguridad? No, y en el caso de Chota, además, también son rondas urbanas. Lamentablemente, como les dije, el tiempo en la televisión es corto, pero creo que ha sido muy importante tenerlos a ustedes. Los saludamos, les deseamos lo mejor para sus organizaciones y ojalá
que este programa no solamente sirva para dar a conocer en las localidades a las que ustedes pertenecen, a los ronderos, sino también sensibilizar a los congresistas que tienen que votar esta ley. ¿Llega hasta Chota Mesa de Debates, no? Sí, ¿Han visto? ¿Lo ven? ¿Ustedes ven el programa? Lo veo siempre. Muchas siempre gracias, este programa. muchas gracias, Segura, Eladio. Lo que quiero decir es de que efectivamente estos rateros hasta de Lima, de Chiclayo, de todo sitio vuelven a Cajamarca. Entonces yo nada más les vuelvo a repetir que interesante es nuestra ley de las rondas. Ojalá tome estos asuntos el señor presidente Toledo. Muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Todavía quédense en la mesa, quédense en la mesa todavía, siéntense. Segunda, ¿y las 3 horas por la ronda? Regresamos con ustedes en breves instantes. Las vivas por la ronda se veían. Estamos ahora con las más altas autoridades de los 2 gremios que agrupan a la población campesina en el Perú. En la Confederación Nacional Agraria, creada hace 27 años, representada por su presidente Miguel Clemente. Buenas noches, Miguel. Y la Confederación Campesina del Perú, también con una larga historia de lucha, además, representada años. por Wilder Sánchez, 55 años en La Brega. Bienvenidos a Mesa de Debates, a este programa donde estamos hablando de las rondas. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el rol que juegan las rondas y la necesaria coordinación que tiene que haber entre ellas y la Policía Nacional? Sí, buenas noches, agradecer. Muy brevemente, las rondas creo había que ubicarlo en 3 aspectos. Uno, en su inicio, cuando se forman, es contra el abigeato. En un segundo momento es la administración de justicia, y en un tercer momento ya más lo que es fiscalización y el desarrollo de sus propias comunidades. Entonces, ¿Fiscalización de quién? 25 años... Fiscalización de funcionarios del gobierno, por ejemplo, en este momento de FONCO, del Pronamach, de estas cosas. Así es, ampliamente, ¿no? Porque lamentablemente a veces se siente una ausencia del Estado en el campo, entonces, y a veces ante esa ausencia surgen serios conflictos, y las rondas ha empezado hace tiempo a tallar en estos temas. Permíteme una interrupción, Wilder. La ronda es nombrada por la comunidad, por la asamblea comunal. ¿Quién nombra a los miembros de las rondas? ¿Cómo se organiza la ronda? ¿Qué relación hay con la comunidad campesina? Ahí hay que distinguir 2 cosas. Uno, sobre todo en la zona norte del país, donde son pequeños parcelarios, ¿no? Están organizados en rondas campesinas, es decir, ahí la máxima autoridad es la ronda campesina, a diferencia de las comunidades campesinas que están sobre todo en el sur del país, ¿no? Donde las rondas campesinas son comités especializados dentro de la comunidad. Entonces, ¿Y no hay conflictos entre la comunidad y la ronda? No, porque es un comité especializado de seguridad y justicia para una función muy específica. ¿Y en el norte qué existía como organización campesina antes de la creación de las rondas? No existía. Entonces la ronda ahora orgánicamente es la organización madre. Claro, es que antes hay que hablar, o sea, esto surge un proceso en la segunda mitad de los 70, pero viene en la disolución del latifundio y en la conformación de la pequeña propiedad agraria, ¿no? Y entonces en ese momento se necesita una seguridad que antes estaba dada en las haciendas por las rondas de los propios hacendados también. Así es. Entonces es un proceso histórico que viene con la reforma agraria, ¿no es cierto? Sí. Me parece interesante estas 3 funciones que históricamente se han desarrollado en estos 25 años. Seguridad, en primer lugar, que se mantiene, ¿no es cierto?, contra el abigeato, la delincuencia. Administración de justicia, pero también promoción del desarrollo y fiscalización de las inversiones, o sea, en el combate, en la lucha a la pobreza, como la ronda también tiene un lugar. Eso me gustaría ver si se puede explicar desde la CNA y su punto de vista. Gracias, doctora. En primer lugar, gracias por permitirme. Lo que nosotros siempre estamos viendo como campesinos y como ronderos a la vez, de que realmente hasta ahora todavía... ¿De qué zona es? Yo soy del departamento de Ancash, provincia de Huaylas. De Huaylas. Y ahora me encuentro como presidente de la Confederación Nacional Agraria. Y realmente
Hay rondas campesinas, por ejemplo, en la Federación de Rondas Campesinas Siguas, un ejemplo, tenemos ahí Siguas es muy importante, y ahí ha existido pura comunidad campesina con General Velasco, pero luego se convirtió en ronda campesina para fiscalizar a todas las autoridades, y al final fueron tildados de terroristas, han sido perseguidos, encarcelados los compañeros dirigentes. Entonces, frente a esto, yo lo suplico en nombre del señor ministro, realmente que tiene que ya fiscalizar a las autoridades, Poder Judicial. Están haciendo la suya con los hermanos campesinos y con los hermanos ronderos. ¿Qué sucede? Sucede de que no están haciendo justicia. En este momento invaden su tierra, los ajenos, y esas cositas me parece que justamente lo que tiene que... Que hay problemas de agua, problemas de linderos, problemas de... Agua, lindero, y también entre mismos comuneros, por ejemplo, el caso de Payasca, Sí. de donde es de Cabana, y con Siguas hay un enfrentamiento por terreno, y no se sabe quién es realmente. ¿Y qué hace la ronda en ese...? En ese sentido que ahora, valga las verdades, ¿no? Los compañeros de ahí de Cabana se sienten ya Toledo, realmente, se sienten Toledo porque es demasiado Pero más allá de la política, ¿cómo resuelven los problemas? No se puede resolver, porque tienen que ahí entrar a un debate judicialmente. Porque dicen, mío es y del otro dicen, mío es Y hay un problema de administración de justicia, ¿no es cierto? Hay un problema de seguridad. Uno de los escollos que hemos encontrado, los ronderos, yo soy rondero, soy de origen rondero. ¿De dónde? Es de Cajamarca, soy de la provincia de Hualgayoc, Huambamarca, es mi base de origen. Uno de las dificultades que hemos entrado en la administración de justicia es el problema con el Poder Judicial, y eso que se lía también con la policía, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos esto? Creo que ahora, porque ahora hay que construir relaciones de cooperación. Entonces, precisamente sobre eso es que los ronderos ya casi 2 años venimos trabajando una propuesta de ley, una nueva propuesta de ley de rondas campesinas, ¿no? Donde el tema se incluye a fiscalización, se incluye a la coordinación con los jueces de paz, en fin, donde las rondas, creo, de acuerdo al derecho consuetudinario, que lo vienen haciendo en las comunidades, la práctica de justicia, esto que sea legal, ¿no? Entonces, esto estamos planteando, está en la Comisión de Asuntos Indígenas, ha dado un dictamen. Parece que lamentablemente el dictamen ha sido favorable. Vamos a tener en la siguiente secuencia tanto al ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, como al congresista Luis Guerrero, con los que vamos a hablar en detalle sobre el tema de la ley y las posibilidades de que salga pronto esta ley, ¿no? Sí, ojalá que nos gustaría que este tema se lo trate, porque es un pedido de los ronderos. El año pasado se cumplió 25 años las bodas de plata. Decíamos, los ronderos, aquí vamos a contar con una ley. Lamentablemente entendemos lo que pasa en el Congreso, no ha sido posible, pero ese es un anhelo. Y es más, lo que pedimos ahora que se está discutiendo la reforma constitucional, que en el artículo 149, que está el tema ahí de rondas campesinas bien escrito claramente en la Constitución de 1993. en el artículo 149, ¿no? Que hay que desarrollarlo, que se mantenga esta propuesta. ¿Y eso lo han planteado ustedes a la comisión esta que ya trabajó? Para la propuesta de una nueva constitución. Sí, se realizó un foro el otro día. Se realizó en el Congreso, ¿no? Esto ha sido planteado claramente. Así es, ronderos de todo el país. Permítame, doctora, esto claramente hay que hablar aquí. La Comisión de Justicia, que preside el doctor Daniel Estrada, me parece que no tiene la mejor voluntad de la creación de la nueva ley de la ronda campesina. Y nosotros vamos a enviar un documento de que se pronuncie al respecto de en qué situación está, porque todo ese proyecto Ley Chocas que se hizo en 2000 y luego se hizo en Huachipa en el 2002, y son 2 años de trabajo, 2 años de trabajo de y más todas los las talleres. organizaciones. Y se está yendo, se está encarpetando. Entonces nosotros como CCP y CNA realmente exigimos que queremos saber hasta dónde se ha avanzado desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son los temas centrales que la ley debe recoger en estos 2 años de trabajo? ¿Han visto? Sí, Seguridad, autonomía y fiscalización. O sea, es el reconocimiento de las rondas como organizaciones jurídicas, ¿no es cierto? Organizaciones jurídicas. Así es. Ese es su reconocimiento, su autonomía y cómo relacionarse con las otras autoridades.
las autoridades de justicia y las de seguridad. Sí, eso es lo que Eso es lo que quisiéramos ver, algunas ideas de ustedes de cómo cooperar mejor. Sí, no es nuestra propuesta concreta es que se formen mesas de trabajo, mesas de diálogo en coordinación, como se está ahora trabajando una mesa de diálogo nacional entre el Ministerio del Interior, las rondas campesinas, FONCODES, ¿no? Un poco cómo son los actores principales que tienen que ver cómo se juntan estos y cómo desde ahí cada uno hace su función. Esto quisiéramos que se introduzca en la ley de rondas. Ese es el pedido, lo que estamos planteando, ¿no? Y en relación a esto, creo que hay que rescatar muy importante que esta discusión de una nueva ley de rondas viene desde abajo, a nivel de eventos provinciales, departamentales Eso es y muy 2 importante, que es eventos un proceso nacionales. democrático, ¿no es Así es cierto? recogido desde Ahora, estos abajo. mecanismos de coordinación que usted plantea a través de mesas, lo podemos hacer sin ley. Y de hecho tenemos que ya comenzarlo a hacer, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental y local, ¿no? El día de mañana, por ejemplo, estamos viajando con el ministro Rospigliosi a Andamarca, a un evento organizado por la Coordinadora Nacional de Rondas, precisamente para permitir este intercambio de opiniones entre los ronderos y las autoridades, incluidas las autoridades policiales. Entiendo que ustedes tienen un cronograma de encuentros de este tipo a nivel nacional al que nos están invitando y nosotros gustosos asistiremos con las autoridades policiales a nivel regional y local, ¿no? Sí, y que nos gustaría que trabajaran, uno es las rondas campesinas, otros son los comités de autodefensa. Cada uno tiene un rol diferente. Su rol diferente. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Wilder Sánchez, Miguel Clemente. Ha sido un gusto tenerlos en mesa de debate. Esperamos que estas iniciativas prosperen a nivel legal, pero también la concertación y el acuerdo se dé a nivel local y departamental. Porque a veces las leyes son letra muerta si no tienen organizaciones y acuerdos y diálogos en el terreno. Con ustedes, amigos y amigas, regresamos en breves instantes en mesa de debate. Bueno, y retomamos este interesante debate sobre el tema de las rondas campesinas, las posibilidades de que la ley de una vez se promulgue. En todo caso, si hay un acuerdo en el Congreso, nos acompaña en este bloque, como estaba anunciado, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y el congresista Luis Guerrero, presidente de la Comisión de Descentralización. Bienvenidos. Este es su programa, señor ministro, y solo para decirles que han confirmado después de este programa, tendrán información reciente, los chavistas parece ser que han retomado el poder, la situación es volátil en Venezuela, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a nuestro tema, ¿no es cierto, Gino? Así es. Así es. Bueno, tenemos acá el ministro con nosotros que está ciertamente comprometido en promover desde el Ministerio la mejor coordinación y la mayor cooperación con las rondas campesinas. Es esto lo que estamos haciendo en las ciudades a través de las juntas vecinales, y como muestra esto entiendo que Fernando, tú viajas mañana a Andamarca precisamente a una reunión de ronderos y de miembros del Comité de Autodefensa en la Sierra Central del Perú. Así es, en el marco de la política antisubversiva que hemos diseñado en el Ministerio del Interior, se trata de retomar el contacto con las rondas campesinas y con los comités de autodefensa, que fue descuidado un poco en los últimos años y que es necesario ahora volver a establecer. Estamos viajando con también el jefe de la segunda región militar. Hemos hecho ya otros viajes a tomar relación con rondas en Satipo, en Mazamari, es decir, en la zona del río N, y también en el Valle de la Purímac, que esto es muy importante porque lo que nos muestra la experiencia es que la derrota de Sendero Luminoso en el campo en los años 80 y 90 fue cuando se estableció una alianza entre el Estado y los comités de autodefensa y las rondas campesinas. Esto, por cierto, tiene que ser retomado ahora para acabar con los rezagos del terrorismo. ¿Significó realmente una barrera de contención en el norte del país para la entrada de Sendero Luminoso, no? Significó realmente una barrera, y no solamente una barrera, sino yo creo que
el haber evitado que se desarrolle. Exactamente. Y Porque sí hubo intentos, sí hubo presencia de senderos. En el caso de Chota, en 1979-80, entró columna de sendero a Chota, hicieron acciones en algunas empresas, en algunas cooperativas como la Colpa, por ejemplo, y la ronda lo dejaron que hicieran su acción. Pero luego los cercaron y los agarraron y los entregaron a la policía. Y luego tomaron la determinación de no dejar pasar a nadie y ya no se pudo desarrollar. De San Marcos para arriba la ronda la subversión no pudo desarrollarse. San Marcos para abajo, donde las rondas eran débiles, digamos que hubieron columnas del MRTA de sendero. Pero lo más importante está por el lado en que lo que tratamos de hacer ahora en el Congreso con la ley de rondas es tratar de darle legalidad a lo que funciona y a lo que existe. Hace 25 años que los campesinos vienen ejerciendo justicia en el campo. Hace 25 años que los ronderos vienen ejerciendo derecho de autodefensa frente al terrorismo. Hace 25 años los ronderos vienen luchando contra la corrupción. Y eso lo vienen haciendo. Pero no existe una ley que verdaderamente los ampare. Bueno, si bien esto está amparado en la Constitución y en el convenio 169 de la OIT, que ha sido firmado por nuestro Estado peruano, de todas maneras es importante saber cuáles son los límites, ¿no es cierto?, para la administración de justicia y para el ejercicio de la autoridad en términos de seguridad. Sería interesante que en este momento podamos conversar, porque pueden haber mucha ansiedad respecto de que las rondas se extralimiten, ¿no es cierto? Bueno, sí, por supuesto, siempre ha habido ese temor, pero como dice el congresista Guerrero, hay una situación de hecho, porque lamentablemente el Estado no llega pues a todos los rincones del país, entonces no existe en todas partes policía, no existe en todas partes jueces y fiscales que puedan actuar. Desgraciadamente esa es una realidad y no podemos ocultarla ni meter la cabeza en el piso como la avestruz. Claro, pero el Poder Judicial tiene dificultades para entender el fenómeno de la administración de justicia en las rondas. Esto hay que decirlo con todas sus letras, ¿no es cierto? Pero existe un mecanismo que ya se ha creado, que es el mecanismo de conciliación. Pero da la realidad que en el organismo de conciliación no aparece la ronda como el primer mecanismo de conciliación. Y son los que verdaderamente vienen conciliando. Y no son agentes externos, sino son agentes internos. ¿Y la justicia de paz cómo queda? Entonces, el juzgado de paz existe en determinados sectores, en determinadas cuencas, ahora existen más o menos aproximadamente 5.000 jueces. 5.000 a nivel nacional. 5.000 jueces a nivel nacional, lo cual ha crecido y son electos democráticamente, y ese es el eslabón necesario para que poder ejercer la justicia en ese nivel. Pero existen los derechos de conciliación, por ejemplo, cuando hay problemas de litigio de que se pasó el ganado de una chacra a la otra chacra, y por eso empieza el enfrentamiento. Y el juez está pues en la capital del distrito. Entonces, lógicamente, el caserío se encuentra lejos. La ronda se reúne y dice, no, realmente tú tienes que pagarle por lo que comió el pasto en tu chacra, págale por favor. Y se reúne toda la ronda y aplica, y se ponen de acuerdo y concilian y se arregla el tema. Del tema menor hasta ciertos temas. A mi modo de ver, en el proyecto, al menos que he presentado, tiene que ser solamente delitos menores, ¿no? Esa es una manera pues, de limitar el conflicto social también y los problemas que se suscitan en muchos lugares y que desgraciadamente pues no tienen una respuesta adecuada del Estado por las limitaciones que tenemos hasta este momento. Claro, es una situación que debería ir cambiando, pero en tanto eso se mantenga, yo creo que la ronda juega un papel muy importante, ¿no? Pero no sé si en caso de ustedes que dirigen toda la parte del orden interno y que hemos tratado lógicamente en el proyecto de reforma constitucional, hemos tocado este tema relacionado al orden interno, pero también al tema de justicia, porque hay dos partes que tienen que relacionarse, y el tema está, siempre el conflicto parece cómo se relaciona el policía con la ronda. O sea, si verdaderamente el policía cree a la ronda, le da credibilidad a la ronda, si ustedes le dan credibilidad para que el policía le escuche la ronda, porque normalmente muchos pueblos del Perú no lo creen al rondero, lo agarran al rondero. No dicen, tú has ejercido justicia sin que yo esté. ¿Y cómo tú puedes hacer justicia si yo no estoy? Vamos a interrumpir esto, la información es importante, me mandan del Departamento de Prensa de Canal 7 esta siguiente información y aquí en Mesa de Debate se las vamos a dar como un avance. Los chavistas habrían retomado el poder en Venezuela, han tomado control del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, y provocado la huida del presidente Carmona, quien juramentó ayer. Están a la espera los chavistas del retorno del presidente Hugo Chávez. En estos momentos hay enfrentamientos en las calles de Caracas que han dejado 9 muertos y tendrán la ampliación de esta información en confirmado luego de Mesa de Debate. Yo estaba diciendo de que muchas veces la policía no lo cree a la ronda. Y le dice, mira, pero si tú, ¿cómo puedes ejercer justicia pues si no he estado yo?
Entonces, lógicamente viene un conflicto de competencias. Esto se deriva de un desconocimiento de los policías que tienen más bien una procedencia urbana, de la realidad rural, digamos, en la que se desenvuelve, surge y se desarrollan las rondas. Pero hay policías, excelentes policías. Yo conozco, por ejemplo, en algunas provincias de Cajamarca, donde la policía distrital coordina muy bien con la ronda, comprende. O sea, no es un fenómeno generalizado. No es un fenómeno generalizado, pero lo que sí falta son los mecanismos que, desde mi punto de vista, no necesitaría todavía leyes, serían directivas que ustedes podrían dar, porque ya lo vienen haciendo con las juntas vecinales, para poner el orden, en el cual efectivamente se dé capacitación. ¿Cómo funciona la cosa donde la coordinación es buena? Excelente, porque el código es el orden que te permite cuidar el orden. O sea, segundo, hay una buena información, pero también hay el tema, y eso es importante decirlo, yo en algunas oportunidades lo he mencionado, tú te preocupas sobre las debilidades. En muchos lugares, algunos narcotraficantes han comprado a los dirigentes y hay mucha gente rondera para que no informen la actividad de ellos, porque la ronda se ejerce en la noche, ¿no es cierto? Y para lo cual hay un turno. Y si tú... Claro, y era en la noche donde se efectuaba el traslado de la... Claro, entonces sobre eso tenemos que ser muy claros, sin ponerlo en la ley, en sancionar a los ronderos, por ejemplo, que hagan encubrimiento de esta naturaleza. Ese es uno de los problemas que ha suscitado muchos temores a todo nivel en años anteriores, ¿no? Lo digo porque sobre todo cuando empezó a disminuir la amenaza subversiva, hubo mucho temor de que las rondas pudieran transformarse en aliados de los narcotraficantes, porque la subversión ha funcionado en lugares donde también hay narcotráfico, entonces había temor. Por suerte eso no ha sido un fenómeno generalizado, ha ocurrido en algunos casos, pero no ha sido un fenómeno generalizado, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque el narcotráfico mueve mucho dinero y si tiene un grupo de personas que está armado y está organizado, obviamente pueden comprarlo y este grupo puede terminar dándole seguridad al narcotráfico. Ese es un problema, por eso hay que actuar con mucho cuidado, pero yo creo que en la mayoría de las rondas y los comités de autodefensa, el Estado puede encontrar un aliado para combatir a la subversión y para resolver también algunos problemas de abigeato y de otra naturaleza que existen en el campo, sin duda. ¿Cómo convertir esta norma que está discutida, todavía no ha sido aprobada, ha tenido un dictamen favorable, ¿no es cierto? Hay una ley de rondas dada en 1986 que tiene un solo artículo, pero lo raro ahora parece en que el anteproyecto de reforma constitucional, yo no sé qué pasó cuando ese mismo día discutíamos con el ministro Kuczynski en la Comisión de Presupuesto, el asunto del presupuesto participativo, y no estuve en su momento, y no aparece en el anteproyecto con artículos propios de las rondas. Y eso sería retroceder, porque en la actual Constitución sí aparece el derecho constitucionario de las rondas. Y además lo que hay que perfeccionar es de que la ronda, una cosa es una ronda de una comunidad, donde hay comunidad campesina, la autoridad es la comunidad y la ronda es un organismo de defensa. En los campesinos parceleros no hay comunidad y la ronda es la principal forma de organización. Es la organización social. Es la organización social. Y en los lugares que es mixto, comunidad y parceleros, hay que encontrar la forma de organización precisa. Y en las empresas agrarias existe su directorio, su junta de accionistas y existe la ronda. Entonces hay un asunto. Yo me preguntaba, Gino, lo que decíamos ahora y que es muy importante, porque tenemos tanto al legislador como al ministro, ¿no es cierto?, que son los que van a definir las políticas públicas. La norma es fundamental, pero también se requiere, no es indispensable que se promulgue la norma para llegar a niveles de concertación impulsados desde el Ejecutivo, pero también concertados con las organizaciones sociales. Creo que eso es lo central en el campo de la seguridad, ¿no? Así es. Claro, por eso estamos realizando estos contactos. En el Ministerio del Interior hemos recibido desde el principio, con Gino, a diversas delegaciones de ronderos que han venido constantemente a plantear sus problemas y hemos establecido un vínculo muy importante con ellos y una relación de comunicación. Y también nosotros viajamos, por cierto, a los lugares donde ellos están trabajando. Yo creo que esta relación, esta práctica es muy importante, ¿no? Al margen de que es necesario también que exista una normatividad que le dé una cobertura legal, ¿no? Pero el desarrollo de la práctica yo creo que es lo importante en este caso y es lo que estamos haciendo, es lo que nosotros podemos hacer desde el Ministerio del Interior. ¿Qué opina, Fernando, de la propuesta hecha por los presidentes de la CSP y la CNA de que suscribamos un convenio, ¿no es cierto?, que permita formalizar de alguna manera esta discusión destinada a mejorar la coordinación entre la policía
y las rondas, y han sugerido además involucrar a Foncoes, no sé exactamente por qué razón. Es que pero no es algo que solamente deberíamos seguridad, justicia, es desarrollo, fiscalización así es. de las obras y todo eso, porque no hay posibilidades de que esto yo complementaría, avance si no es complementando el tema de desarrollo. Si me permite, complementaría la pregunta. En este convenio que ustedes podrían firmar, si ustedes lo tienen a bien, señor ministro, en el sentido de que dar el mensaje al país, porque lógicamente la voz de ustedes es una voz fundamental para todos los policías que en este momento nos están viendo a nivel nacional, en que así como están trabajando las juntas vecinales en una forma bastante acertada, un mensaje que evidentemente se va a iniciar un trabajo que si ustedes lo creen por conveniente y deciden esa política, de iniciar todo un trabajo de coordinación para la seguridad interna en el campo, que inicia su trabajo ya no creando juntas campesinas, llamémoslo otro nombre, claro, sino que ya existen las rondas y que ustedes la reconocen como el organismo con el cual coordinarían, tomando las previsiones necesarias en materia de seguridad y de narcotráfico. Claro, yo creo que el concepto es el mismo, ¿no? Se trata de lograr el apoyo de la sociedad para el trabajo de la policía, para mantener el orden interno, para mantener la seguridad. Y yo creo que esta relación que estamos estableciendo en la ciudad también se puede establecer en el campo, como dice el congresista, con las previsiones del caso, pero eso nos ayuda a todos, ayuda por cierto, a las rondas, ayuda a la policía que no tiene pues la posibilidad de llegar a todos los puntos del país y ocuparse de todos los problemas, muchas veces en lugares distantes y alejados, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante y por supuesto, Gino, nosotros estamos abiertos a suscribir convenios. De hecho, por ejemplo, hemos realizado convenios específicos en caso de abigeato, que es un problema que preocupa mucho en la Sierra de Huaral, ¿no? En la Sierra de Huaral, en el norte chico, hace algunas semanas suscribimos un convenio con representantes de esa zona que habían venido al ministerio a plantear sus problemas, porque eso ya se estaba convirtiendo en un asunto crítico para ellos, que hace que el problema de la pobreza sea mucho peor, ¿no? Hay gente muy pobre que encima le roban lo poco que tiene, entonces esto se convierte Eso los lanza a la extrema pobreza. Así es. Y entonces tenemos que actuar, y si no podemos, porque no tenemos capacidad, no tenemos presupuesto para incorporar más policías y mandar policías a cada caserío y a cada lugar, entonces hay que entrar en contacto con la población organizada y afrontar estos problemas. Pero la experiencia Huaral es una experiencia local. Ahora, lo interesante es que los líderes nacionales del movimiento campesino nos proponen, ¿no es cierto?, pero hay un caso importante, Chino, un mecanismo de esta naturaleza a nivel nacional y luego con sus ramificaciones departamentales y locales. Y si me permite sugerir algo, mira, hay un tema que es importante de que se tome en cuenta. Normalmente cuando el delincuente hay robos menores y robos mayores. Entonces muchas veces en el campo, para ellos no hay robo mayor y robo menor. El hecho que roben 100 soles ya es un robo. Pero si tú 100 soles los llevas a la policía, lo suelta inmediatamente. Y esto tiene que ver también con la percepción de que el policía está coludido con el abigeo. Pero es el tema de la cuantía, es el tema de la cuantía. Esto tiene que ver con la legislación. En el campo si roben un cuy, ya robó. Por supuesto, es una gallina, ya robó, y además es otra economía. Pero la policía se mueve pues dentro del sistema formal, ¿no? Eso es correcto, y de la ley. Eso es correcto. Solamente quiero decir en el sentido de que hay que empezar a comprender esa dinámica, en este caso los ronderos. Y otro tema, señor ministro, que sería bueno que se tome en cuenta y ver cómo analizamos el tema, es que en las zonas, en zonas indígenas, en zonas rurales, mucha gente todavía sigue teniendo arma, que lo utilizan para la caza, lo utilizan muchas escopetas, y todavía desde el punto de vista de la norma legal estaría en la ilegalidad. Ya. Entonces, ¿cómo contemplar dentro del convenio para empezar a pacificar realmente al país y toda la gente saber quién tiene arma y quién no lo tiene y por qué lo debe tener? Un registro de armas en el campo. Porque ellos no tienen factura, no saben, eso lo han comprado. O lo han heredado. O lo han heredado, etcétera, y les piden la factura, y eso es imposible que lo presenten. Entonces sería bueno estudiar el mecanismo que permita realmente solucionar este problema, que es un problema. Bueno, de hecho hemos tenido una ley hace poco que ya concluyó para legalizar las armas que no estaban legalizadas, pero ese tipo de cosas se puede resolver fácilmente ese problema. El asunto es que hay que tener sin duda un registro de armas, eso es muy importante. Y por otro lado, en los comités de autodefensas hay armas que han sido entregadas por el ejército y que son periódicamente mantenidas por el ejército. De hecho, mañana cuando vayamos a Santa Marca vamos a llevar también municiones, el ejército va a llevarle municiones para los comités de autodefensa, porque ellos tienen la posibilidad de tener un enfrentamiento con el terrorismo. Esto, señor ministro, es en los lugares donde hay todavía rezagos de sendero luminoso. Pero hay comités de autodefensa, llamados así, no rondas, sino comités de autodefensa,
que tuvieron un rol importantísimo en el enfrentamiento de Sendero, pero que ya están ubicados en zonas donde ya no hay subversión, ¿no? Y este es otro de los problemas que hay que enfrentar, cómo se reconvierten estos comités y cómo ayudan a la seguridad también, y cooperan con la policía. Claro, porque si ya no hay zonas donde en efecto ya no quedan rezagos de la subversión, entonces esa gente está ahí. Y por cierto que están un poco desorientados porque no saben a ¿Cuál qué es su atenerse. rol? ¿Qué les toca hacer hoy día? Es importante que nosotros tengamos un planteamiento que llevarles para que ellos puedan, como tú dices, reconvertirse y asumir otro rol, porque también están esperando tener un papel. Son una organización social muy importante, además triunfadora, ¿no es cierto? A la que la sociedad y el Estado le han reconocido muy poco, ¿no? Me parece muy interesante, es triunfadora. Y la ley que el Congreso dio en relación a la Amnistía General, justamente unos artículos reconoce el rol de la ronda en la pacificación del país, ¿no? Yo creo que lo principal es establecer un canal de comunicación para abordar estos temas de manera más sistemática. Porque son varios, como hemos visto en este programa. Esta propuesta de la CSP y la CNA me parece bastante sugerente y creo que podría ser de mucha utilidad para abordar todos estos temas, ¿no? Como siempre, se nos quedan los temas en el tintero. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un programa interesante ver el punto de vista de las zonas rurales, de la seguridad en el campo, de la justicia, vinculadas, por supuesto, al tema del desarrollo y al combate a la pobreza. Todo esto tiene que estar siempre vinculado. Muchísimas gracias, señor ministro, señor congresista. Gino, y con ustedes, amigos y amigas, hasta el próximo jueves. Sigamos viendo las noticias terribles de la crisis en Venezuela. Que es bastante importante por las zonas rurales en lugar de Chota y luego fue forjando hacia Cajamarca. En la provincia de Cajamarca viene renaciendo organizándose esta ronda gloriosa en Puruay Alto, donde es un caserío, donde mucho sufría de abigeos, realmente de que... ¿La policía no era eficaz en esa...? No. Sí, claro que no hacía nada por aquellas personas que robaban, asaltaban a los vecinos y ya se estaban llevando en el propio día, ¿no? Entonces, debido a eso... No solo de noche, sino a la luz. No solo de noche, por supuesto. En realidad la policía no llegaba a esas zonas rurales o su presencia. No ha llegado y no llega hasta el momento. No llega hasta el momento. Sí. ¿Y cómo es el trabajo con la policía? ¿Se complementan las rondas con el trabajo policial? Entiendo que hay mucha tensión, mucha desconfianza. ¿A qué se deben estos problemas? Sí, por supuesto, es que la policía le entiende mal y por eso es que a nosotros, a los Sí, por supuesto, pero yo ya no. Aquí Segunda está diciendo que tiene que hacer las mismas vivas para las rondas campesinas, pero ha sido muy importante reconocer la labor meritoria, el coraje, el arrojo, la solidaridad de 10 valientes policías y de 4 personas que son policías con discapacidad, que están en discapacidad por su trabajo policial. Así que yo creo, Gino, que esto es importante, ¿no es cierto? Un cambio necesita líderes y necesita modelos y ejemplos. Muy importante. Ahora yo creo que es un reconocimiento no solo a 10 policías, sino a los buenos policías, que son muchísimos, cientos y miles. Exactamente. Y a través de ellos. Bueno, doña Segunda, las rondas campesinas comenzaron en Cajamarca en 1976, en diciembre. ¿Exactamente en dónde? En la provincia de Chota, en la comunidad Cuyumalca. ¿Y por qué surgieron así? ¿Qué necesidad había de formar rondas campesinas? Porque era interesante de formar las rondas, pues, porque es... ¿Habían problemas? Bastante vigiato y también con la violencia contra las mujeres. No había respeto a las mujeres. Entonces, por eso estas rondas empieza a organizarse. O sea, las rondas también han servido para hacer frente a la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Claro, primero es muy bueno saludar a todas nuestras bases, al público que nos están viendo en todas las provincias donde hay rondas.
en nombre de la Federación. Ronderos, cuando le cogemos a una persona de mal vivir, por supuesto con más en la mano, ¿no? Entonces, las personas de mal vivir son bien vivos, bien activos, y entonces ellos se van conversa con parte, y claro que no todos los policías son malos, pero sí, hay algunos que se dan, pues, ¿no? Y se coluden con los avijeos. Por supuesto, se coluden con los avijeos. Eladio, sí, eso es importante, sí. A ver si Eladio nos puede comentar y seguir comentando este punto, ¿no? En Chota. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esta ausencia de autoridad? Como dice Gino Costa, es que estaban muy lejos, no llegaban a las zonas o estaban ahí y no había una buena relación, porque hemos visto que se da una amnistía para ronderos que estaban detenidos por haber sido acusados, ¿no es cierto?, de abusos. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches, don Eladio. A la amable audiencia de Canal 7, que permite, a nombre del Comité Provincial de Ronda Campesina y Urbana de la Provincia. De rondas campesinas del norte del Perú, le doy un saludo a todos, especialmente, aunque adelantando por el 24 de junio, que es el Día del Campesino. Entonces, interesante es estas rondas campesinas de que ha demostrado la justicia, ha demostrado la autoridad que uno se hace en los propios caseríos, porque ya la vigía toera ya no podíamos combatir, pero ahora ya es efectivamente casi a cero los ladrones en el campo. Ya no hay. Han logrado disminuir Dionisio, don Dionisio Coronado, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Cajamarca. Esta acción de las rondas campesinas, esta organización que comenzó en Chota, ¿no es cierto?, en un lugar de Chota, fue creciendo, ¿no? Sí, indudablemente. Buenas noches a todos los ronderos de la provincia de Cajamarca, para contestar a su pregunta, y realmente de que fue nacida esta organización.